Adohai Kilrahum Vechanum Erech Apayim Verachet. Ok, Shalom. Bendiciones para todos donde se encuentren. Una vez más reunidos para estudiar un poco la porción que se acostumbra a estudiar durante la semana. Ya vamos en la sexta porción del libro Génesis, del libro Bereshit, del capítulo 25, verso 19 al capítulo 18, verso 9, Parashat Toldot, que traduce como generaciones. El año pasado hablamos acerca de esta porción y dijimos que por lo regular una generación, una genealogía siempre comienza con el nombre del dueño de su genealogía y con sus hijos, pero en esta ocasión la genealogía de Isaac comienza con Abraham. Entonces la pregunta del Zohar es, ¿por qué comienza esta generación con Abraham? Y explicábamos que Abraham es la derecha, el deseo de dar. Isaac es deseo de recibir. Y luego aparecen los hijos de Isaac para enseñarnos que el deseo de recibir solamente va a dar fruto cuando está unido al deseo de otorgar. Cuando el deseo que la vasija siente de recibir para otorgar, entonces ese deseo va a dar fruto y ese deseo va a prosperar. Lo contrario, cuando un deseo solamente de recepción para uno mismo. Entonces, ya estas porciones de este año tampoco estoy como entrando en detalle en la parte literal ni decir los temas que se tocan allí, sino que quiero entrar de una vez al detalle de lo que habla el Zohar, de lo que habla el Ari, de lo que sea que necesite hablar. Y la enseñanza de este año, todas están siendo llevadas al interior de la persona, ¿no? Que ese es el meollo del asunto, ese es el centro del asunto. Poder comprender que la Torá está en nuestro interior, que somos la Torá viviente, que el Mesías somos nosotros también, y que el Satán también somos nosotros. Y esta porción en particular nos habla algo al respecto de esas cosas. Centro de Kabbalah de Esplendor está enseñando una Kabbalah no dada a la tradición de ningún pueblo, por así decirlo. Estudiamos Kabbalah, practicamos la Kabbalah, la espiritualidad no basada en las tradiciones ni judías, ni católicas, ni cristianas, en fin, sino esa Kabbalah estática, estacionaria, que es la Kabbalah que se lleva al interior para luego expresarla y unirnos con el todo, que esa es la función de la espiritualidad. Nuestro modelo de maestro, Yeshua, el cabalista del primer siglo, y como él no fue bien visto en su generación, en su tiempo, porque fue en contra de las tradiciones de los judíos de aquellos tiempos, muy seguramente nuestra enseñanza tampoco van a ser muy bien vista por muchos, porque decía alguien alguna vez, es más fácil engañarte que convencerte que estás engañado. Entonces, por mucho tiempo se ha enseñado que la Kabbalah es judía, y por cuanto es judía, entonces hay que seguir todas las tradiciones judías. Y si vas de pronto al Zohar, te van a explicar muchas tradiciones judías. Si vas al Ari, de pronto te puede explicar algunas tradiciones judías. Pero cuando comprendemos el misterio de la Torá y aún de las mismas tradiciones, entre comillas, que hacían muchos sabios,
era con el propósito de enseñar una verdad detrás de ese ritual, llamémoslo así. No que la gente se quedara en el ritual, sino que por medio del ritual poder enseñar una verdad espiritual, una verdad interior del ser humano. Por muchos años se ha enseñado que el Shabbat es el viernes en la noche, que hay que preparar una mesa, etcétera, etcétera. El Ari nos dice que la mesa de Shabbat es Malhut, este plano físico en el cual vivimos nosotros. Y que necesitamos imbuir este plano físico de la luz de otorgamiento para poder recibir la abundancia. Ese es todo el meollo de las cosas espirituales de la Torah, que es llevarla al interior, así cada punto. El judío tradicionalista te dice que si no te pones las filacterias, ya hasta me olvidaron los nombres, el que se pone aquí, los tefilín de la frente y el tefilín del brazo, tus oraciones no son tan efectivas como cuando te las pones. El Zohar nos enseña que los tefilín de la cabeza es la glándula pineal y el del brazo, que tiene una cuerda que llega hasta Yesod, representa Yesod. Entonces tomamos glándula pineal, órgano reproductor, y enseñé en alguna ocasión que del órgano reproductor a la glándula pineal son 33 vértebras, que es la metáfora que se enseñó, que Yeshua murió a los 33 años, para enseñarnos que tenemos que subir esas 33 columnas vertebrales, o sea, conectar nuestro órgano reproductor a nuestra espiritualidad, porque la glándula pineal representa nuestra espiritualidad, para que seamos verdaderos seres espirituales aquí en este mundo físico. Estas enseñanzas tienen una implicación, porque te retan a que cada vez tienes que ser mejor. Entonces ya no hay escudos para tu vida espiritual. Los escudos son las tradiciones, los escudos son los rituales. Entonces esta Kabbalah estática te dice: no, señor, si usted no trabaja en su interior, si usted no trabaja en su yesod, en su conectividad, no pasa absolutamente nada con usted. Por eso decía Yeshua: muchos serán los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, esa es como una introducción de lo que quiero enseñar. De pronto no tendrá que ver, pero quiero expresar eso. Entonces, esta porción en el capítulo 25-22 dice: que los niños lucharon dentro de ella, para referirse cuando Ribka estaba en embarazo y en su vientre estaba Esab y Jacob. Dice el Midrash que cuando Ribka pasaba por un lugar de idolatría, el vientre se movía; cuando pasaba por un lugar de espiritualidad, el vientre se movía. Entonces ella decía: ¿qué está pasando en mi vientre? Porque los niños peleaban en su vientre. Entonces dice que consultó a Hashem, que era el sacerdote de aquella época, y él le dijo pues que habían dos naciones en su vientre: la nación de Israel y la nación ismaelita. Y pudo comprender eso. Entonces, los niños lucharon dentro de ella, para referirse, y repito, a Jacob y Esab, que nacieron o que estaban dentro del vientre de Ribka. Entonces, en un nivel macrocósmico, debemos entender a Jacob, que representa las fuerzas del bien, y Esab representa las fuerzas del mal. El útero de Nukba, pero el útero de Ribka representa este mundo físico, esta dimensión representa el universo, la Vía Láctea en el cual nos encontramos nosotros, representa ese mundo físico. Y ahora, en un micronivel, en nuestro interior, y eso está escrito en el Zohar, Jacob representa nuestros aspectos positivos y Esab representa nuestros aspectos negativos, pero están dentro de cada uno de nosotros. La inclinación al bien,
la inclinación al mal, el Satán y el Mesías. Entonces esta porción es importante porque esta parte, porque podemos comprender la dinámica entre la luz y las tinieblas que están dentro de cada uno de nosotros. La religión se ha encargado por muchos años de separarlas. La espiritualidad en un lado y la oscuridad en otra. De todo lo malo que me pasa es porque el diablo así está haciendo. Estos días compartiste algo muy interesante, que decía un cristiano que el diablo es un mensajero de Dios. Entonces, si el diablo es un mensajero de Dios y me azota, quiere decir que Dios le mandó a que me azotara. Por lo tanto, miramos las dos caras de la misma moneda, la luz y la oscuridad. Todo viene de parte del Creador. Entonces, esta porción nos enseña eso, que tenemos que reconocer las tinieblas y la luz que hay dentro de cada uno de nosotros, representado por Jacob y representado por Esab. Rivka representa esta dimensión física en la cual nos encontramos, esta Vía Láctea. Dice el Zohar que Esab pertenece al lado de la serpiente, Nahash, y Jacob representa, dice el Zohar, al lado de Zeir Anpin. Zeir Anpin es la luz del Mashiach. Mashiach y Nahash tienen la misma gematría. Son la cara de la misma moneda. Como el sol y la luna. Cuando no está dando el sol, está dando la luna. Es así de sencillo. Si está dando el sol en el día, pues entonces el que gobierna es el sol. Si está dando la luna en la noche, pues entonces la que está gobernando en ese momento es la luna. Lo mismo. Serpiente y Mashiach. La misma, dos caras de una misma moneda. ¿Cuál estamos reflejando? Esa es la pregunta. Si hacemos cosas indebidas, o entre comillas, que la religión nos ha dicho que son indebidas, le echamos la culpa a una fuerza externa, a una fuerza que anda por ahí merodeando, buscando a cualquiera para hacerle la vida imposible, para que Dios se ponga bravo. Entonces entendemos que ambas fuerzas opuestas están dentro de nosotros. La una tiende hacia la luz, la una lo que quiere hacer es llevarnos de nuevo a casa, a nuestro lugar, y la otra lo que hace es apegarnos a este mundo físico, material, egocéntrico. Ahora dice el Zohar que como Esab era del lado de la serpiente, por lo tanto era astuto. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Jacob? Tratarlo con astucia. Jacob debe ser más astuto que Esab para poder ganarle, porque si no, Esab siempre lo iba a derrotar. Cuando hablo de Esab y hablo de Jacob, estamos hablando de adentro nuestro, de nuestro lado positivo y nuestro lado negativo. Entonces, nuestro lado de luz debe ser más astuto que nuestro lado de oscuridad. La naturaleza de nuestra oscuridad es la astucia, la ventaja de hacer lo que sea, mentirte, engañarte con el tal de conseguir lo que necesito conseguir de ti. Esa es la tendencia de la serpiente nuestra. Y la astucia que debe tener nuestro lado de luz es la de tomar esos instintos de la oscuridad y encaminarlos hacia la luz. Debemos ser astutos de tomar todo ese lado oscuro que tenemos y encaminarlo hacia la luz. Moshe reconoció que los Eres-Rab eran todas las partes oscuras de él. ¿Y qué hizo Moshe? Los sacó para tratar de santificarlos, pero lo que hizo fue meterse en un problema porque ellos impurificaron a las partes puras.
Cada uno ocupar su lugar, pero debemos entender que ambos son la cara de la misma moneda. No podemos romper la moneda por la mitad y poner las dos caras así. No son la misma moneda, pero son opuestas. Y la una necesita de la otra. O sea, nuestro lado de luz debe ser tan astuto más que la serpiente para poder vencer las manipulaciones del ego. Es por esa razón que la Torah dice que Jacob se aferró al talón de Esab, con el propósito, lo que nos quiere enseñar esto es que ese lado oscuro, esos demonios que tenemos nosotros, debemos encaminarlos hacia la espiritualidad. El Ranjal dice que vivimos en un mundo material, estamos rodeados de materia y que le es imposible al ser humano desarraigarse de lo material. Entonces, ¿qué hacemos para ser espirituales si vivimos rodeados de materia y no es muy difícil apartarnos de la materia? Lo que tenemos que hacer es tomar lo material y utilizarlo para los fines espirituales. Entonces, tengo un anhelo, un antojo de tomarme una copa de vino, una botella de vino. Entonces lo utilizo con un fin espiritual. Entonces le doy gracias a Hashem por ese vino que creó. Lo comparto con una persona que quiero, con una persona que esté conmigo, un amigo, mi esposa, el esposo, lo que sea. Otorgamos, estamos en conversa, estamos hablando cosas espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando algo físico y lo estamos llevando hacia lo espiritual. La sexualidad, por mucho tiempo se ha enseñado que es pecado. Le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai que si el sexo, la sexualidad era la causa de todos los males del hombre, ¿por qué se creó? Responde él, el sexo no es ni bueno ni malo, de acuerdo a la intención que tú le pongas. Entonces, queremos estar con nuestra esposa, con el esposo, lo que sea. Entonces vamos a tomar ese momento que, entre comillas, es un placer físico y lo vamos a tornar espiritual. ¿Cómo lo tornamos espiritual? Que la pareja sienta el mayor placer del mundo en ese momento. Estamos tomando esas tendencias del lado oscuro y la estamos tornando a la espiritualidad. Esa parte que se aferró al talón, además que nos enseña a encaminar la oscuridad a la luz, también nos enseña que no podemos separarnos del lado oscuro. Es imposible separarnos del ego. Que nos ha enseñado que el ego es lo peor que nos ha pasado. No, el ego es lo mejor que nos ha pasado porque es nuestro amigo, porque es el que nos reta, porque es el que nos pone desafíos para poder crecer. Entonces no podemos separarnos de las tinieblas que tenemos nosotros. En la Torah encontramos un sinnúmero de suplantaciones que Jacob le hizo a Esab. Y por eso por mucho tiempo se ha enseñado que Jacob es un traidor, es un plantador. La pregunta es si Jacob es el padre o a partir de Jacob surge el pueblo de Israel, siendo él la semilla de Israel, es un plantador. Entonces, ¿qué puede esperar del pueblo? ¿Ah? Pero, ya dijimos al principio que nuestro lado de luz debe ser más astuto que el lado oscuro. De todo lo que hizo Jacob, entre comillas, las historias que nos enseñan allí es lograr que la oscuridad no gobierne. Esa es la enseñanza detrás de esa historia de las suplantaciones. Y el Zohar nos dice que esa es la razón por la cual se llama Jacob, que viene de una raíz que significa suplantador. Es porque debe ser más astuto que la serpiente. Debía suplantar, llamémoslo así, esos deseos
del lado oscuro. Entonces, las fuerzas oscuras están demandando algo, ok, entonces vamos a tomar ese deseo de esa fuerza oscura y la vamos a tornar para el lado bueno. Estoy siendo más astuto que el lado oscuro, que esos demonios internos. Ahora, ¿en qué radicaba la astucia de Jacob? Y eso es lo bonito. ¿Por qué era astuto? Comenzando el Zohar en esta porción nos dice que Abraham representa el dar. Isaac representa el recibir. Y Jacob representa el libre albedrío de cada uno de nosotros que nos permite o tener la capacidad de decidir equilibrar esos dos deseos, el deseo de dar y el deseo de recibir. Por eso esa era la astucia de Jacob, que él tenía la capacidad de unir los opuestos y hacía de los dos totalmente distintos, hacía de esos dos uno. Esa es la astucia que tenía Jacob, unificaba los opuestos. Yeshua en una ocasión enseñó que él ya se iba porque el que gobernaba este mundo iba a venir y él no tenía nada que ver. Mientras gobierna el uno no puede estar el otro. Cuando está el uno, el otro se quita. Así es en todo. Entonces, mientras estamos en luz, las tinieblas no prevalecen con nosotros. Mientras en nosotros exista ese deseo, esa astucia que Jacob tuvo de unir el deseo de dar y recibir, siempre vamos a andar en luz. Y Yeshua enseñó lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, estamos hablando de que no podemos separarnos del deseo de recibir. El día que nos separemos del deseo de recibir, pues no, es porque estamos muertos. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí dice lo siguiente: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La ofrenda que se habla, o sacrificio, que es lo mismo, significa la conexión que podamos hacer nosotros con nuestra conciencia superior. Entonces, si vas antes de poder elevarte espiritualmente, antes de poder conectarte con las dimensiones espirituales superiores, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con tu hermano. ¿Quién es mi hermano? Mi lado oscuro. Le está hablando a sus discípulos, a esas tendencias negativas que tengo yo, a ese Satán. A veces no queremos aceptar que somos el diablo, pero nos dicen que somos santos y ¡ay, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios! Entonces, Él no le está mandando a sus discípulos a que se vuelvan enemigos de su hermano. No. Únanse. ¿Sí? Aquí Él está hablando al deseo de dar y al deseo de recibir. De los dos hagan uno. De lo contrario van a tener muchos problemas. ¿Cuál es el síntoma, por así decirlo, de una persona que ha despertado su conciencia, que entiende que todo es el Ein Sof, que todo es luz? Una persona que ha despertado su conciencia no ve oscuridad en ninguna parte. Todo lo que ve es luz. Y entiende que si de pronto vino algo o ocurrió algo, entre comillas, malo, viene con el propósito de crecimiento, con el propósito de enseñar. Y como ya tiene la conciencia despierta, puede comprender la luz que hay en esa X situación. ¿Ok? Ahora, cuando se despierta la conciencia y podemos comprender que somos uno con el todo, que el Ein Sof gobierna todo, en ese momento, como consecuencia, vamos a empezar a tener amistad
con nuestro lado demonio, de demonio. Van a empezar a desaparecer las tendencias negativas propias del Satán, propias del ego. Yeshua enseñó una ocasión: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En una ocasión enseñé que realmente ese verso lo que enseña es: cuando se den cuenta que todo es bueno, que no hay malo y bueno, sino que todo viene del Creador, por lo tanto todo viene con el propósito de desarrollo, de equilibrio, de crecimiento, entonces van a ser libres. No que nos vamos a separar del Satán, sino que vamos a hacer de él uno. De mi Satán y de mi lado de luz vamos a ser uno. Y cuando yo entienda que soy uno con él y que esas tendencias negativas las estoy tornando al mundo de la luz, voy a ser verdaderamente libre. ¿Quién me dice a mí que es pecado? Son la mayoría de situaciones o cosas que le llaman pecado son impuestas por una conciencia religiosa, mas no por una auténtica espiritualidad. Pecado es desconexión, eso es pecado. Desconectarme de la fuente. ¿Qué es pecado? Que mi nefesh no esté conectado a mi ruach. Así de sencillo. Por lo tanto, toda la humanidad es pecadora. No tiene nada que ver con que bebió, con que fumó, con que bailó, con que, en fin. Mientras andemos en esa dualidad de decir algo pecado, estoy en pecado yo. Si yo llamo pecado a algo que tú hiciste, el pecador soy yo, porque ando en una conciencia dual. Interesante por discutirlo. El Zohar nos enseña que cuando la Torah habla que se crearon los grandes monstruos marinos, el Zohar dice que esos monstruos marinos se refieren a Esab y a Jacob, es decir, al lado de luz y al lado de oscuridad. Ya casi que terminamos. Es decir, nuestro polo positivo y nuestro polo negativo. La luz de la vida y la luz de la oscuridad, llamémosla así, que es el Satán. En la porción anterior aprendimos que el Zohar llama a la Vía Láctea la serpiente cósmica. Esta porción nos enseña que esos monstruos marinos se refieren a ese polo negativo, ese polo positivo. Y el Zohar nos enseñó anteriormente, la porción anterior, que esa serpiente cósmica influencia al hombre de acuerdo a sus tendencias. Si tiene un deseo de recibir, pues lo va a influenciar negativamente para que sea más impuro. Pero si el individuo tiene una intención de compartir, esa misma serpiente lo va a influenciar para que sea más puro cada vez. El santo que sea más santo y el impuro que sea aún más impuro. Y por lo tanto, Jacob debía ser lo suficientemente astuto para poder controlar a Esab. El Zohar enseña en esta porción que Nukba, Malhut, nuestro cuerpo físico, representado por la luna, está cubierto por el talón de Esab, la serpiente malvada. Nuestro cuerpo siempre tiende al ego, nuestro cuerpo siempre tiende a las cosas de este mundo y el deseo de autoplacer, sentirse pleno, realizando lo que quiere realizar. Y el Zohar dice que esta es la razón por la cual se sacrificaban cabras una vez al mes, o sea, en cada luna nueva, que este fin de semana tenemos luna nueva. Con el propósito que ese talón de Esab se desarraigue de Nukba. Ahora, ¿qué pasa en luna nueva? El lado que no ilumina, el lado más oscuro de la luna, está de frente a la Tierra. ¿Y qué pasa cuando el lado oscuro de la luna está de frente a la Tierra? Pues va a influenciar a la Tierra con oscuridad, con deseos de
de recibir para sí mismo. Y entonces, esa es la razón por la cual ese día de luna nueva, ¿qué hacemos nosotros? Conectamos con la conciencia superior vía meditación, iluminamos los órganos correspondientes a ese mes para iluminarlos y para que ese talón de sap vaya siendo desarraigado de nuestro cuerpo, de Nukba. Esa es la razón por la cual iluminamos nuestros órganos y las partes de nuestro cuerpo en ese día. Porque hay una fuerza que está bajando, que por lo regular tiende al lado oscuro. A diferencia de la luna llena, que la parte más clara de la luna está influenciando la tierra. Y es por eso que la redención está asociada con luna llena, porque hay plenitud, porque hay libertad. El Zohar también dice que en Yom Kippur se sacrificaba un macho cabrío, pero también es metáfora para enseñarnos que ya enseñé que Yom Kippur representa la Neshama, que desciende a nosotros a través de cuando comenzamos el proceso de corrección y de altruismo, de otorgamiento. Como hizo Jacob, que fue astuto, que unió el mundo físico al mundo espiritual. Entonces debemos ser astutos para comenzar a descender Neshama sobre nosotros y para que la serpiente o el deseo de recibir no contamine nuestro templo. En alguna ocasión enseñé que nuestro cuerpo se contamina por esas tendencias egocéntricas que tenemos de querer para nosotros. Y la evidencia de un cuerpo contaminado por el Satán, esos olores desagradables que salen del cuerpo, muchos tipos de enfermedades provenientes del deseo de recibir. Cuando la Neshama viene, comenzamos a purificar todas las partes de nuestro cuerpo, que es la metáfora de Yom Kippur y de luna nueva. Eso es básicamente la porción de esta semana. Shalom.